Continuamos con el análisis y la información acerca de lo que le espera a la Argentina hasta el próximo 10 de diciembre, cuando Javier Milei asuma la presidencia de la Nación. Vamos a entender ahora qué pasa con la industria. Esto será de la mano de Martín Ciprés, periodista especializado en industria, por supuesto. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Martín? Un gusto. Gracias por sumarte a la pantalla de Canal E para entender cuáles son aquellas reformas y esa batería de medidas que Javier Milei planea implementar y disponer para cambiar algunas cuestiones que necesitan las empresas para ser más competitivas. Exactamente. Te hago un raconto de la situación que ha pasado este año. El primer semestre de este año, las empresas venían con un impulso, principalmente la industria, que venía arrastrando del año pasado, tratando de seguir creciendo, venían trabajando bastante bien. Bueno, el segundo semestre, con el proceso electoral, empezó la industria como a desinflarse como un globo, principalmente por la falta de insumos importados y por el impacto que tiene la inflación en los productos finales. Si bien muchas industrias, la gran mayoría, son productoras de insumos para otras industrias dentro de una cadena de valor, ese impacto en los precios y en la falta de insumos importados repercutió muchísimo en la actividad. ¿Qué está pasando ahora, ya que se resolvió quién va a gobernar en los próximos 4 años? Sí. Te digo que en la gran mayoría de la industria hay como una tensa calma. ¿Por qué? Porque se están esperando medidas que todavía no se han conocido, pero nosotros pudimos adelantar que lo que se está pensando, principalmente esto se habló en el último encuentro del CICIT de la semana pasada, donde estuvo Javier Milei primero y Sergio Massa después, en 2 jornadas realmente que fueron constructivas, principalmente para saber qué pensaban en ese momento los Sí, sí, sí. candidatos. Ahora Javier Milei es que prepara dos reformas muy importantes, que una tiene que ver con el mercado laboral y la otra es una reforma impositiva. Bien. Estas reformas no van a ser parte del primer paquete, Martín, sino que el primer paquete de medidas va a ser la reforma del Estado. Lo que se sabe hasta ahora es que esta segunda batería de medidas, que sería esta reforma laboral y esta reforma tributaria, van a estar contempladas en un esquema para las industrias principalmente, que les van a llevar 2 años de implementación. ¿Por qué? Porque está claro que la apertura de la economía podría repercutir fuertemente en la mayoría de las industrias. ¿Por qué? Por una cuestión de costos, por una cuestión de costo laboral también, por una cuestión de insumos. Bueno, el tema de la energía es otro tema que preocupa a las Sí, industrias, porque se está hablando de que van a empezar a llegar facturas sin subsidios, sí. con tarifa plena. Algunas industrias todavía tienen ese tema de los subsidios. Así que este panorama cambia sustancialmente Ujú. el día a día que venían teniendo las industrias a este momento. Sí, si nos metemos en esas dos reformas casi prioritarias, en esa segunda generación y en ese segundo paquete de medidas, eh, tiene que ver con la reforma laboral y tributaria. Empecemos por la Ujú. tributaria, que es la que afecta a buena parte de la cadena empresarial, de la industria y también al consumidor final en algún punto. Entonces, ¿cuál sería esa reforma y qué traería como condimento, digamos, y diferencial, teniendo en cuenta la cantidad de tributos que hay hoy por hoy? Dicen que la mayor cantidad de tributos que efectivamente están, pero que no tienen gran impacto en los ingresos públicos, llega aproximadamente al 5%. Y en eso también incluyen los tres estados, tanto el nacional como el provincial y los municipios. Acá lo que se está pensando, a ver, una cosa es la teoría, una cosa es lo que se está pensando, Martín,
y otra cosa es lo que en definitiva se va a poder lograr. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que una reforma tributaria compromete a otros estados como las provincias y los municipios más allá de la nación, bueno, eso tiene un condimento extra principalmente para la industria. ¿Qué se está Claro, viendo en algunos equipos que están trabajando con respecto a este tema? Lo que pasa en la minería. Vos sabés que en la década del 90 se armó una batería de medidas en donde se estableció que el sector minero tenía algunas herramientas y beneficios por parte del Estado para que se desarrolle. Principalmente, uno de los temas es que a través del tiempo, tanto la nación como la provincia, como el municipio donde está radicado ese emprendimiento minero, no le modifican la estructura tributaria claro. y este esquema viene sucediéndose desde hace 30 años, es decir, y todo el desarrollo y la inversión minera, principalmente el litio, está respaldada con esta batería de leyes que se votaron en la década de Sí, del 90. 1990. Se está pensando algo parecido de establecer de que para determinados sectores haya como un acuerdo en los tres estamentos del Estado para que eso tenga un correlato a través del tiempo y que no haya, como suele pasar, que de un ejercicio a otro se necesita por una cuestión de urgencia tributaria, se crea un nuevo impuesto o una nueva Sí. tasa y eso repercute en Ujú, la cadena de ujú. valor. Martín, hablando de la posible reforma laboral, ¿qué puntos hay que Ujú. tener en cuenta y cuál sería el actor más afectado en esa cadena? Bueno, a ver, el tema de la reforma laboral, hay un eje que preocupa no solamente a la gente que está pensando esta reforma laboral, sino que repercute directamente en la empresa, que son los juicios laborales. Básicamente lo que se está pensando es hacer un formato muy parecido a lo que tiene la UOCRA, en Sí, donde la situación del empleado es que deja de trabajar en un lado, pasa a cobrar un fondo de desempleo hasta que consigue otro trabajo y ese esquema impediría que en cada cambio de trabajo haya una indemnización que muchas veces en la gran mayoría de las empresas que tienen empleados de muchos años, el monto es muy grande. ujú, Lo que se está pensando en ese sentido es armar un esquema muy parecido al de la UOCRA, pero adaptado a toda la industria, pero también al comercio, porque acá está incluido todas las empresas. Y el otro tema que necesitan avanzar, y me parece que eso, si bien eh, es prematuro hablar de una situación de que el trabajo si bien tenga representación sindical, que esos acuerdos entre sindicato y empleadores tenga acuerdos que permita también contemplar el plan de estabilización que se va a claro. poner en marcha seguramente a partir del 10 de diciembre. Estoy hablando principalmente de un acuerdo para que, si bien no se pierda en el salario el poder de compra, lo que sí hace falta es anclar de una u otra manera esos salarios para que después no te repercutan en esa cadena inflacionaria de Sí. que suben los precios, tenés que actualizar los salarios. Bueno, esto en sí es un poco prematuro, Martín, hablarlo, pero sí se ha esbozado de que necesitan, dentro de esta reforma laboral, pensar que hay que tener un ancla en materia salarial para que contemple todo el plan de estabilización. Clarísimo. Martín, te agradezco por el tiempo.
Muchas gracias, Martín. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.